Compartiendo es amor inexplicable. Realmente es un tema que todos deberíamos de saber, es un tema que todos deberíamos de tener en nuestro corazón, ya que el amor de Dios se muestra en nuestras vidas de miles de maneras, pero hay algo que el hombre no puede realmente hacerse el ciego, omitir en su vida, que es el amor de Dios. Pero hoy estaremos viendo una faceta muy impresionante, muy admirable de Dios. Realmente Dios no tiene límites, realmente Dios no tiene comparación, pero hay facetas de Dios que necesitamos descubrir para que nuestro caminar sea diferente, para que nuestra vida sea totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que necesitan un enfoque diferente. Por eso es que en esta mañana quiero hablarles de el amor inexplicable, un amor inexplicable, el de Dios. Así que si usted tiene a bien pues apuntar o traer su Biblia para que juntos nos remontemos a esa palabra que lo cambia todo. El tema para esta mañana entonces es amor inexplicable. Entonces vamos a leer el Salmo 113, versículos 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios: ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, dice la palabra de Dios. Pero hay algo tan impresionante de Dios que dice: y se humilla a mirar, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Tremenda palabra de Dios. Él se humilla a mirar, Dios se humilla a mirar desde el cielo, en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre Él lo levanta. Es un amor inexplicable. Realmente hablar de amor es hablar de Dios, porque Dios es amor. Hoy vamos a contemplar una faceta muy importante para todos nosotros, ya que necesitamos ver esto para que los cambios de nuestra vida y nuestro caminar sea diferente en la obra del Señor. No solamente en la obra del Señor, sino en nuestro diario vivir, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todo el mundo. Debemos entender esto, porque a veces por no entender estos pequeños detalles en nuestra vida, perdemos grandes bendiciones y perdemos grandes cambios también en nuestra vida, avances que Dios quiere para nosotros. Algo que debemos entender es que Dios se humilla a mirar tanto en el cielo como en la tierra, y del polvo al pobre Él levanta. Mire qué tremenda esa palabra. Es un amor inexplicable. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Dice también el Salmo 136, 1, dice la palabra de Dios de esta manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. La palabra de Dios nos habla que Dios es bueno. Dios es amor. Esa faceta del amor inexplicable, algo que va contrario y que va a resonar en nuestros corazones. Porque nosotros estamos siempre pensando de que Dios nos ama solo por lo que hacemos. Dice su palabra que Él nos amó aún antes de la fundación del mundo. Él ya nos amaba. Quiere decir que a Dios no lo limita nuestros errores, Dios no lo limita nuestro proceder. Él nos ama.
Ahora los que perdemos muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros a causa de nuestro caminar, somos nosotros mismos. Pero dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces Él ama la miseria, Él ama con un amor profundo la vida del hombre. Quiere decir que no se limita a este amor inexplicable, no se limita a lo que nosotros conocemos todavía de Dios. Nos hace falta mucho para conocer qué es Dios realmente, el amor de Dios, el amor inexplicable que Dios nos tiene. Dios nos ha mostrado desde siempre que tiene una forma de amar inexplicable e incomprensible. Dios es Dios de oportunidades. Nunca niega su misericordia a quien la pida o la necesita. ¿Entendió bien esa hermosa palabra? ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo limita a veces nuestro proceder para amarnos. Él nos ama. ¿Acaso nuestros hijos nunca fallan? ¿Acaso nuestros hijos a veces no nos hacen cosas que no nos gustan? Pero no por eso dejaremos de amarlos. ¿Cuánto más Dios? Si ustedes, dice su palabra, siendo malos saben dar cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno? ¿Cuánto más vuestro Padre que realmente nos ama de verdad con un amor inexplicable? Dios nos ha mostrado desde siempre que Dios tiene una forma de hablar inexplicable e incomprensible para la mente humana. Y Juan 3:16 es el ejemplo que nosotros hoy en esta mañana podemos hablar de la manera en que Dios ama al hombre, a la humanidad completa. Y dice así, este es un texto bien conocido para todos nosotros, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos muestra su amor inexplicable en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero de tal manera, de un amor inexplicable, amó Dios al mundo, a la humanidad completa, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso ese amor se puede explicar? ¿Cómo un Dios soberano, un Dios altísimo, un Dios maravilloso, creador de todo lo que existe, de lo que se ve y lo que no se ve, tiene un interés, un amor para el hombre incondicional? Claro, es de resaltar también que Dios consuela, pero no consiente los pecados y el error que nosotros cometemos, pero que es un Dios de oportunidades, porque su amor es inexplicable. Imagínense que Él vio que la naturaleza humana es ir en contra de Él, contrario a la voluntad de Él, contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, Él, sabiendo que el hombre no puede alcanzar su salvación por sus propios méritos, envía a su Hijo Jesucristo para que viniera a morir por cada uno de nosotros, aún siendo sus enemigos. ¿Cómo puede usted explicar que alguien va a dar la vida de su hijo, de lo que más ama, de su único hijo? Ni siquiera tuviera 100 hijos y agarrar uno, el más malcriado, bueno, que muera por ellos. Pero no es así. Tomó a su único hijo para venir a morir por todos nosotros que éramos enemigos de Él, que nos gustaba y nos gusta vivir en contrario a su voluntad. ¿Qué le parece? ¿Acaso ese amor tiene alguna explicación? Es un amor inexplicable, porque para sus enemigos usted estaría dispuesto a dar a un hijo suyo para que pagara el precio por su pecado, por su desviación, pagara el precio de su salvación a través de un hijo suyo.
estoy seguro que usted y yo no lo haríamos. Porque nosotros ponemos en una balanza lo que la gente hace, lo que la gente ha dicho, lo que la gente está haciendo por nosotros para ver si hacemos un favor. Sin embargo, Dios da lo más preciado, lo más hermoso, su único Hijo para la salvación de todos nosotros. También nos muestra nuestra parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, es la razón por la que Dios envió a su Hijo. Pero mire esto, que dio a su único Hijo, su modo de amar es primero. Su modo de amar es diferente, es inexplicable su modo de amar. Porque lo que está diciendo en otras palabras, de tal manera amó Dios al mundo, que mató a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso es algo lógico, algo que se pueda explicar? Algo que usted pueda decir, bueno, esto tiene esta explicación. La única explicación es que Él ama con un amor inexplicable. Eso es la única explicación. Porque entender ese grado de amor, ese grado, esa grandeza de su amor, de su misericordia, de amar la miseria, de amar a aquellos sus enemigos, a tal punto de dar lo más bello, lo más grande, por la salvación de aquellos que queremos siempre ir en contra de lo que Él quiere. Pero también dice la palabra para que todo aquel que en Él cree, esa es nuestra parte. Porque también en este versículo no solo muestra su amor inexplicable, su forma de amar, matar a su Hijo, por decirlo de una manera, dejar que lo maten, entregarlo a muerte por usted y por mí. También muestra nuestra parte para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad está para todos. La oportunidad está para todos de recibir ese amor inexplicable. Pero solo falta dar nuestra parte, que es creer. Ni siquiera es morir, ni siquiera es sufrir, es creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda el resultado de ese amor inexplicable, de recibirlo, de aceptarlo en nuestro corazón, es recibir para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el hombre está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Pero la misericordia y la bondad de Dios hoy está abierta para cada uno de nosotros. Pero mire el amor inexplicable, cómo Dios procede. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a levantarnos. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Adán y Eva, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Espiritualmente estábamos tirados. Espiritualmente ya estábamos muertos. No había nada que hacer por nuestra vida. Pero ese amor, esa misericordia, ese amor inexplicable, nos brindó a su Hijo para que ahora nosotros tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, nos ayudó, nos da la oportunidad de levantarnos. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque hay gente que todavía no quiere recibir. Porque hay gente que todavía no quiere entender que el amor de Dios es grande. Eso sí, que consuela, que levanta, pero que no consiente. Porque cada situación, cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestro proceder tiene sus consecuencias. Pero ese ya es pago de nuestro proceder. Pero en cuanto a Dios, siempre hay una oportunidad para nosotros, para ayudarnos, para levantarnos. Es el hombre que no ha entendido o no quiere entender que solo en Dios haya lo que busca. Es el hombre que no ha entendido que solo en Dios haya lo que busca, lo que haya en Dios lo que anda buscando, esa eterna búsqueda que el hombre tiene. ¿Qué es lo que el hombre busca?
¿Qué es lo que le hace falta? Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre busca, está en Dios. Está en ese amor inexplicable que no queremos reconocer porque nosotros nos han vendido la idea que tenemos que comprar ese amor. Imagínense que el bebé nace y el bebé no está haciendo nada para que lo amen sus padres, sino al contrario, nace y empieza empieza a hacer sus necesidades y hay que limpiarlo y todo. Aparte de eso, y sin embargo, aunque él hace todo eso y no está ayudando en nada, los padres se desviven y estarían dispuestos, muchos de ellos, a sacrificar grandes cosas por ese bebé que hasta ahorita no está haciendo nada para que lo ame. De esa manera, el hombre no quiere entender que en Dios está todo lo que necesita. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito está en Dios. Separado de Él no podemos hacer nada. Todo está en Dios. Buscar a nuestra manera lo que realmente necesitamos nos hunde. Buscar a nuestra manera todo lo que necesitamos, eso nos hunde. Buscando el éxito, cuántas personas hoy en día buscando el éxito momentáneo, volátil, que el hombre necesita, quiere la fama, se hunde porque no hay felicidad fuera de Dios. La única fórmula para ser feliz y realmente ser lleno y realmente tener ese gozo eterno es estando en Dios. Separados de mí, dice la palabra de Dios en Juan 15:5, dice la palabra de Dios de esta manera, 15:5. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es amor inexplicable. Separados de Dios, el hombre tiene que entender que nada podemos hacer. Que no hay vuelta de hoja. Lo único que nos beneficia y nos hará felices y tener el verdadero éxito es unirnos a Dios y no separarnos de Él. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿qué buscaba el hijo pródigo? Y esto lo leemos en Lucas 15. Para ir hablando un poco de ese amor inexplicable. Fíjese que Dios ha puesto esa palabra en mi corazón porque creo firmemente que hay mucho que nosotros debemos de entender de Dios. Hay detalles, hay características, hay facetas de Dios que nosotros no estamos viendo y por eso vivimos el Evangelio de una manera complicada. El Evangelio le ponemos muchos moños y el Evangelio en sí realmente es: venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados y yo os haré descansar. Pero vamos a ver detalles. Estamos hablando del amor inexplicable. Y vamos a leer, porque me pongo a pensar, o el Señor me ponía a pensar, ¿qué buscaba el hijo pródigo? Y dice así, Lucas capítulo 15, versículo 11, y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 3 vamos a estar leyendo, y dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, hablando Jesús, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay algo muy importante que nosotros
¿Qué buscaba el hijo? ¿Qué le faltaba al hijo pródigo ahí? Que la Biblia le llama el pródigo, pues. ¿Qué le faltaba a este muchacho ahí en su casa? ¿Qué le faltaba a este muchacho ahí en su hogar, ahí con su padre? ¿Qué le hacía falta? No le faltaba nada. Por lo que se lee, vivía en un lugar pues de muy buena capacidad económica. No le hacía falta nada, pero este muchacho un día decide pedir su herencia, porque quería salir de su casa, de su hogar, de donde estaba el refugio para su vida. Y esto es parte del amor inexplicable de Dios, es permitir nuestros fracasos a raíz de nuestra conducta. Fíjense que una de las facetas del amor inexplicable de Dios es que nos permite fracasar, porque muchos de esos fracasos que nosotros tenemos en nuestra vida nos permite acercarnos a Dios. Este muchacho decide irse, decirle a su papá: dame la herencia que me corresponde, porque me voy a ir de la casa. Y ahí surge la pregunta: ¿qué buscaba? ¿Qué necesitaba? ¿Qué no tenía ahí? ¿Qué pensamiento llevaba? Pero el amor inexplicable también nos permite fracasar. Nos permite muchas veces arruinar las cosas. Nos permite, porque no vemos a un padre echándole candado o doble llave a la puerta. Vemos que el padre, cuando le pide la herencia, dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue. Pero no vemos a un padre echándole candado, amarrando la puerta, echándole doble llave. Vemos a un padre que lo deja ir. Mire esta faceta de Dios, pues, que a veces Dios permite esos fracasos en nuestra vida, que permite esas cosas que nos duelen. Sí, Dios las permite, no las hace, las permite en nuestras vidas, porque lo que lo termina haciendo es nuestro proceder. Esta es nuestra forma de caminar, de alejarnos de Dios. No vimos a un padre rogándole que no se vaya. No vemos en este pasaje a un padre agarrándose de los pies de su hijo y diciéndole: no, hombre, no te vayas, mira, me vas a hacer sufrir. No. Eso es parte del amor inexplicable de Dios, que aunque le duela vernos partir o separarnos de Él, no lo evita. Porque una de las formas para acercarnos y que nos demos cuenta de ese amor inexplicable es los fracasos en nuestra vida. Ahí donde nadie nos quiere, ahí donde nadie nos quiere levantar, ahí donde nadie nos quiere ayudar, ahí es donde se muestra ese amor inexplicable. Pero no vemos a un padre rogándole que no se fuera. No vemos a un padre suplicándole, amarrándolo, echándole. No, ¿por qué no lo hizo? ¿Acaso no lo amaba? Sí, pero el amor inexplicable de Dios es a veces permitirnos que fracasemos, que caminemos como queramos, para que un día entendamos la realidad de las cosas. No vemos a un padre rogándole que no se vaya. Vemos a un padre que le permite conducirse. El libre albedrío es un amor inexplicable, porque Él pudiera obligarnos a nosotros, Él pudiera obligar a la humanidad que le sirva, que le adore. Sin embargo, no lo hace. Ese es un amor inexplicable, que permite que el hombre, por sus propios conocimientos, por sus fracasos, entienda que solo Dios es digno de ser adorado y exaltado. Para que busquemos a Dios golpeados, porque Dios permite esos fracasos, esas dolencias, esas enfermedades que a veces nosotros mismos buscamos, por ese amor inexplicable. Ese libre albedrío que Dios nos da es parte de ese amor inexplicable. Que nosotros decidamos
No vemos a un padre amarrándolo para que no se vaya. Pero mire esto. Este es el amor inexplicable. No vimos a un hombre, a un padre deteniéndolo. Pero sí vemos a un padre corriendo a recibirlo. Es que me llama la atención que Dios no lo detuvo, pero sí estaba esperándolo cuando regresara. Ese es un amor inexplicable. No lo detuvo, no le echó candado, dejó que se fuera a vivir perdidamente a una ciudad apartada, a vivir con prostitutas, bebedores, a desperdiciarlo todo. Era para no recibirlo. Era para que así en nuestro conocimiento, así como hombres, así como religiosos que a veces nos creemos que porque hemos cambiado algunas cositas tenemos el derecho de juzgar a medio mundo y de mandarlo hasta el infierno. Pero mire el amor inexplicable, no lo detuvo, sabía lo que iba, estaba pendiente de él allá en el chiquero, estaba pendiente de él allá donde llegó, a lo profundo de la suciedad. Sin embargo, cuando lo vio regresar, el padre salió a correrlo. No lo detuvo cuando se fue, pero sí salió a recibirlo cuando regresó. Pudiéramos preguntar, ¿y por qué no lo detuvo mejor? Ese es el amor inexplicable que nos deja caminar como queremos, para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos avanzar en nuestra perdición. Pero lo precioso, lo incomprensible, lo inexplicable del amor de Dios es que sí salió a recibirlo. Aquel que le había fallado, aquel que fue a desperdiciarlo todo. Si lo que necesitaba ese hombre era corrección, si nosotros nos lo hubiera dejado el Señor, es capaz lo mandamos al infierno en vez de lavarlo y besar. No, hombre, lo hubiéramos hecho pedazos. Porque nosotros, aún siendo de la misma estirpe que ese hijo pródigo, nos atrevemos a juzgar y proferir maldiciones sobre aquel que ha fallado. En cambio, el amor inexplicable de Dios no lo detiene, lo deja que el hombre avance, pero está siempre dispuesto para levantarlo, está dispuesto para bendecirlo, está dispuesto para perdonarlo cuando regresa. Ese es el amor inexplicable. No vemos a un padre amenazándolo para que no se vaya, pero sí vemos a un padre besándolo. No vemos a un padre cuando se va el pródigo y diciéndole, cuando regreses ya no vas a ser mi hijo, mira que cuando regreses te voy a tratar así, si te vas. No vemos así, pero sí vemos a un padre besándolo, abrazándolo con ternura, llorando, besando su cuello donde se había erguido para irse. Ahí estaba besándolo, ahí donde había sentido él que podía, porque ese es el problema del hombre, que creemos que podemos llevar nuestra vida separada de Dios. Pero el amor inexplicable de Dios no lo detuvo, pero sí lo salió a recibir. Porque él sabía que si él no sale a recibirlo, no hubiera nadie que lo hubiera recibido, mucho menos perdonado, mucho menos devuelto todas las cosas. No vemos a un padre sacándole en cara todo lo que fue a perder, sino devolviéndole todo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oiga esto, levantándose vino a su padre, el pródigo, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Acaso eso tiene explicación? Si quien te ha fallado lo que merece es muerte, fue a desperdiciarlo todo, y no vemos a un padre, hoy sí venís, hoy como ya no podés, ya no tenés nada, así como llegaste hasta el chiquero, que nadie hoy sí venís, ¿verdad? Pues hoy no te recibo. No vemos eso. El amor inexplicable de Dios,
que cuando estás tirado, que cuando estás en el peor fracaso, que cuando nadie te ve, ahí está Dios para recibirte. Ese es un amor inexplicable que a veces no entendemos, una faceta de Dios que se nos ha olvidado, porque mucha gente nos ha vendido la idea que para que Dios nos ame debemos ser perfectos. Y claro está, cada uno de nuestro proceder trae sus consecuencias, eso está claro. Él nos perdona, Él nos consuela, pero no consiente nuestro pecado. Las cosas que hacemos hay que pagarlas de alguna manera, traen sus consecuencias, pero las consecuencias agarrados de Dios, el enojo del hermano mayor y el problema que pudo haber tenido en su vida, ahí estaba, pero el amor de Dios lo levanta. Es un amor inexplicable, que el padre, en vez de estarle reclamando, corre, lo vio de lejos. Dice, cuando él quiso, cuando él regresó, cuando se fue no lo paró, pero cuando dio la vuelta y y ya quería regresar, entonces el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa, lo espera. Mire ese amor inexplicable. No vemos a un padre sacándole en cara. Ese es un amor inexplicable, porque cuánto lo esperaríamos como antes nos esperaban nuestros padres, porque cuando uno se corría era peor la situación. No vemos a un padre mandándolo al calabozo, sino haciendo fiesta para él. No dijo, mi hijo estaba muerto, muerto era y ha vuelto a la vida. Dijo, vayan a traer el becerro más gordo y hagamos fiesta. No vemos a un padre, ok, ya veniste, te abracé, te besé, bueno, ahora al calabozo, de ahí no me salís hasta que yo diga, hasta que se me quite esta cólera. Ese amor inexplicable, ese amor que no cambia, ese amor que realmente no podemos nosotros entender. Ese amor precioso, ese amor indescriptible que Dios tiene para nosotros, sus hijos, para la humanidad completa. No vemos mandándolo al calor, pero sí haciendo fiesta. Eso no cabe en la cabeza de un religioso. Eso no cabe en la cabeza de cualquiera. El amor inexplicable de Dios es como sal y limón para los hermanos mayores. Porque dice que el hermano mayor, el que supuestamente no había hecho nada malo, cuando llegó del campo de trabajar, dice que empezó a ver que había fiesta y llama a uno de los siervos y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hay fiesta? Y empieza a decirle, no hombre, es que tu hermano ha regresado. Y dice la palabra que se enojó de una manera tremenda. El versículo 26 dice, llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué le parece la actitud de un religioso? De alguien que considera que porque está dentro no puede perdonar, el padre no puede perdonar, no puede darle una nueva oportunidad a alguien. Discriminamos al que ha fallado, lo hundimos más. ¿Cuántos de nosotros, siendo del mismo ejército, de la misma casa como el hermano mayor, nos desagrada que Dios levante a alguien que ha fallado? Y esto no es permiso para fallar, es solo una faceta que se nos ha olvidado. Porque dígame usted, ¿quién no ha fallado? ¿Quién no va a fallar ahora? ¿Acaso hay alguno que no peque? ¿Acaso hay alguno que no falle en una mentira, en un mal pensamiento? Y hay cosas que no se ven más tremendas que lo que otros hacen evidentemente. Y esto no es un permiso para pecar, es un conocimiento que Dios quiere poner en nuestro corazón. Porque los mayores, los hermanos mayores se enojan cuando hay fiesta por alguien que ha sido recibido por el Padre. Entonces vemos por ejemplo, se me viene a la mente también a un Pedro que a pesar de la advertencia de Jesús, no aceptó su debilidad.
Dejemos al pródigo un momento y hablemos de Pedro. Esto está en Mateo 26. Son textos muy conocidos, mis amados, pero que realmente nos dejan ver muchas cosas hermosas del amor de Dios, del amor inexplicable. Mateo 26, 33 dice la palabra de Dios de esta manera. Y dice Mateo 26, 33, dice la palabra de Dios de esta manera. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero mire Jesús lo que le dice, de cierto digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Hablemos de Pedro ahora. Ya hablamos del pródigo, Dios no lo detuvo, pero sí lo recibió. De Pedro, Jesús le hace una advertencia y él no le estaba pidiendo opinión, le estaba diciendo lo que iba a pasar y no aceptó su debilidad. Era para que entonces, como nosotros cuando a nuestros hijos le advertimos algo y lo cometen, uno hasta con más ganas te lo advertí, te lo dije, viste lo que pasó. Pero mire pues, le advierte y pasa así como el Señor le había dicho. Y a pesar de negarlo rotundamente, porque cuando estaba ahí Jesús lo estaban latigando, castigando. Una de las que estaba ahí, Pedro estaba ahí disfrazado y llega una, tú andabas con él. Y él empieza a negar, no, yo no soy uno de ellos. Le vuelve a decir otra, tú eres uno de ellos, hasta hablas igual que ellos. No, dijo, yo no soy uno de ellos. Por tercera vez alguien va y le dice, tú eres uno de ellos. Y entonces él empieza a proferir maldiciones, a hablar sandeces y maldiciones y todo sale de su boca. Mire, salió como Jesús le había dicho. No lo detiene. ¿Por qué si Jesús sabía lo que iba a pasar no lo detuvo? No les dijo, miren muchachos, váyanse a tal ciudad porque y les evitó que hablemos de Pedro así esencialmente. ¿Por qué no le evitó sabiendo que lo iba a negar? ¿Por qué no evitó ese dolor, esa angustia que iba a pasar? Vemos a un Pedro que a pesar de la advertencia de Jesús no aceptó su debilidad. Vemos otra vez a Jesús, a un Dios que no detiene, que permite las caídas, los fracasos. A pesar de negarlo rotundamente y ver cumplido lo que Jesús había dicho, no fue eliminado. Ese es un amor inexplicable. Bueno, entonces me voy a buscar a otro, hubiera dicho Jesús, vos me vas a negar y ¿sabes qué? Voy a buscar a otro que realmente me ame, no como vos que solo decís y realmente no es así, que no sea tan débil como vos. Vemos a un Jesús, mire ese amor inexplicable. Vemos a Jesús que Jesús estaba dispuesto a levantarlo y a perdonarlo. Mire qué tremendo es esa palabra, porque ese es el amor inexplicable de Dios. Pero vemos a Jesús que yéndolo a buscar después del fracaso que tuvo, porque dice que lloró amargamente por haberlo traicionado, por haberlo negado. Dice que cuando cantó el gallo recordó las palabras de Jesús, se va corriendo y lloró amargamente por haberle fallado. Tiempo después le dice a los discípulos, yo voy a ir a pescar, yo sinceramente para esto quizá no sirvo. Ya le fallé al que tanto me amó, ya le fallé a ese Jesús que me lo advirtió, así que me voy a pescar. Mire ese amor inexplicable, no lo detuvo, porque él pudo haberlo mandado a otra ciudad o hacer algo o encerrarlo para que no pasara esto que iba a acontecer, que se lo dijo el Señor.
pero vemos a un Jesús que lo va a buscar. Y eso lo leemos en Juan 21. Mire qué precioso pasaje ese Juan 21. Dice de esta manera, Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 1. Y después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y echaron en una barca y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿A quién fue a buscar el Señor? A Pedro. ¿Y quién le había fallado? Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Predicando? No, volvió a agarrar sus redes porque pensó, no hombre, le fallé, ya no hay solución. Se entristeció tanto que regresó a su antiguo trabajo y ni bien le estaba yendo. Ni bien le estaba yendo porque volvió a agarrar sus redes y dice la palabra que nada habían buscado. ¿Y a quién fue a buscar? A Pedro. ¿Y quién había fallado? Pedro. ¿Y a quién le había advertido? A Pedro. ¿Y quién le falló de tal manera? Pedro. ¿Y quién dijo que iba hasta morir por él? Pedro. Pero ¿a quién fue a buscar Jesús? A Pedro. Ese es un amor inexplicable. No lo detuvo, pero sí estaba para levantarlo. Sí lo fue a buscar para levantarlo. Por eso, usted donde esté, ahí donde usted cree que nadie lo ama, nadie lo está levantando, aún por sus propios pecados, aunque usted haya fallado, hay alguien que lo está buscando. Es a usted que lo anda buscando en este día para decirle, te amo y quiero levantarte. No importa lo que haya pasado, mi amor, aunque es inexplicable, te puede perdonar y levantarte, acompañarte de ese fracaso, de esa enfermedad, de esa situación que te está agobiando. Dice que cuando les dice, ¿hay algo, tienen algo para comer? No hemos agarrado nada, no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, dice este pasaje, que empezaron a agarrar grandes peces. Y entonces Juan le dice, el discípulo amado, a Pedro, Pedro, ese es el maestro. Dice que se ciñó la ropa, se la puso y empieza a nadar y llegó y era Jesús. Ya tenía brasas y un pescado y pan. Al que le había fallado ya le tenía brasas, pescado y pan. Brasas, pescado y pan. ¿Qué tenían ellos? Nada. No tenían nada. ¿Qué tenía el fracasado de Pedro ahí? Nada. Porque el fracaso para ti que te hunde es el que Dios va a usar para levantarte, porque el amor de Dios es inexplicable. El amor de Dios es inexplicable. Le tenía pan, le tenía pescado, le tenía que comer. Y empieza la conversación. Me imagino él apenado. Y cuando terminaron de comer le dice Jesús, ¿me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo. 3 veces lo negó y 3 veces le preguntó, ¿me amas? La segunda vez, ¿me amas, Pedro? Y él agacha su carita, me imagino, y le dice, usted sabe que lo quiero. Y por tercera vez le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y empieza a llorar. Usted lo sabe todo, le dice. Mire qué amor tan grande. Al que nadie hubiera querido ir a levantar, Jesús lo va a levantar. No lo detiene. Al igual que el pródigo no lo detuvo el Padre, pero sí lo va a levantar de donde está. Ese es un amor inexplicable. Le dice, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Al fracasado, al que le falló, le confía sus ovejas. Le confía el ministerio. Le confía una familia. Le confía el fruto del trabajo, de dar su vida. Le confía todo.
Como que un hijo te robara y al llegar y al regresar le des lo más grande. Eso es algo indescriptible, es inexplicable. A pesar de negarlo rotundamente y ver cumplido la palabra de Dios, de Jesús en su vida, Él le está dando lo más preciado. Pero vemos a un Jesús yéndolo a buscar, mire, dándole de comer. Eso, mire, a veces uno no entiende estas cosas. Tú fallas y ahí está el Señor. Empiezas a orar y sientes su presencia y dices, pero no soy digno. Tú no eres digno, ni yo tampoco. Es por misericordia, es por su amor, es su bondad. Es un amor inexplicable. No necesitas entender, no necesitas comprender esto. Solo necesitas recibirlo. Fíjese que también se me viene a mi mente en la mujer adúltera. Dios pudo haber intervenido para que ella no fuera una adúltera, para que ella no cometiera ese pecado. Y entonces vemos cuando dice en Juan 8, versículo 10 y 11, dice, yo tampoco te condeno. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie, Señor, le dice. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, les. ¿Por qué no evitó Dios o Jesús? ¿Por qué no evitó Dios que esta mujer llegara hasta ese punto de un adulterio? No lo evitó, pero sí estuvo para levantarla cuando todos la iban a apedrear, porque es un amor inexplicable. No la detuvo para que llegara hasta ese punto, como muchos alcohólicos, muchas personas que guardan rencor y odio en sus corazones. Dios no ha evitado quizá que te pase esa violación, esa separación de tus padres, pero está ahí para levantarte. Como que no hubiera visto ese dolor, pero sí está pendiente de lo que hoy tú necesitas para levantarte. Entonces vemos cómo ese amor inexplicable de Dios. Y entonces esta mujer no es evitada para que llegue pero cuando llega a esa posición, Jesús le dice, ¿y dónde están los que te condenan? Todos con sus piedras ya listos para tirar. Ahí todos con sus piedras ya listos para matarla. Pero Jesús le dice, el que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Las tiran todos y se levanta Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, le dice. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Miren el momento más difícil, ahí donde nadie daba un centavo, donde todos le iban a acusar, donde todos la estaban maldiciendo, donde todos la iban a apedrear. Jesús la levanta. No evitó que llegara hasta ahí, pero sí estaba en el momento para levantarla, en el fracaso, en el dolor más profundo, porque es un amor inexplicable, es una faceta de Dios que nosotros debemos entender, que a veces no nos empuja a que no fallemos, que no nos detiene, aunque Él nos habla por su palabra y nosotros decidimos caminar. Pero lo tremendo de Dios, que igual que al hijo pródigo, no lo detuvo para que se fuera, pero sí lo recibió. Pedro le falló 3 veces y lo fue a buscar a él. No evitó que le fallara. No evitó que no se cumpliera su palabra, lo que le había advertido, pero sí estaba en el momento en donde se vio un fracaso. Esta mujer no evitó que fuera una adúltera, pero sí evitó que la matara para ayudarla y le dijo, vételes, pero no vuelvas a pecar. Para terminar, estaba Pedro, el mismo Pedro ahí en la barca. Dice, había un fantasma con todos los discípulos. No, soy yo, Jesús. Y entonces le dice Pedro, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre el agua. Estaba dudando de la palabra que él era Jesús. En medio de la tempestad le dice, venles. ¿Por qué no le dijo, quédate ahí en la barca, te vas a hundir, te vas a ahogar? No te bajes. No, le dijo, venles. ¿Por qué no evitó? Y se hubieran evitado de que tragara agua Pedro. Venles. Y empieza a caminar
A medio camino empieza a ver las tempestades y se hunde. Pero al instante dice la palabra que estaba la mano de Jesús levantándolo. ¿Por qué no evitó que se bajara de la barca? Porque Él no va a evitar que nosotros comprobemos que nuestro caminar nos hunde, pero que Él siempre está con su mano extendida para levantarnos. Ese es el amor inexplicable. Ese es el amor que el hombre no entiende, que cree que lo tiene que pagar. Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio. No esperó que lo amáramos. No lo detuvo en la barca, pero sí estaba para levantarlo. Y así se repite toda la palabra de Dios. Es un amor inexplicable. Es un amor que no entendemos. Es un amor que está vigente, que aunque tú te vayas, hay unos brazos que te están esperando. Que aunque sientas que en este momento todos te dejaron, está un Dios maravilloso con sus manos extendidas diciéndote: yo aquí te estoy esperando, hijo, hija, para levantarte. No impidió que Pedro se bajara de la barca. Lo dejó que caminara según su petición de él mismo. Ordena que yo vaya sobre la... Ven, le dice. Y empieza a caminar. No lo detuvo en la barca, pero sí lo sostuvo en donde nadie lo podía sostener. No lo sostuvo en la barca. Tal vez no te está sosteniendo en este momento donde tú quisieras. Pero puedo asegurarte que en el momento más difícil de tu vida, en la situación más adversa, en la situación más agravante, en el pecado más profundo que te encuentras, hay unas manos extendidas para ti, para levantarte. Ese es el amor, esa es la faceta del amor inexplicable de Dios, que no se limita a lo que tú eres. Y esto no cabe en las mentes religiosas, porque para muchos solo la ropa es todo, que porque se visten, que porque no se visten, eso, y se olvidan que el amor de Dios es inexplicable. ¿Por qué no se puso Jesús cuando se hundió Pedro? Hoy sí querés, sálvame que perezco. Hoy sí querés, ¿verdad? ¿Por qué cuando estabas en la barca dudaste de mi palabra? Te dije que era yo, mira ahora hundiéndote, hoy no te saco, ahí ve cómo regresas. No, al instante asió de su mano, dice, y lo levantó. Ese es el amor inexplicable de Dios. Ese es lo que el hombre no entiende. Eso es lo que no has entendido. Eso es lo que no has entendido, querido amigo, hermano. Aún nosotros no hemos entendido que fallamos, pero que está el amor de Dios para levantarnos, para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Eso es lo que nosotros no entendemos, que Dios está dispuesto a ayudarnos, que no nos detiene cuando nos vamos, pero que sí están sus brazos para levantarnos. Pedro, imagínense nosotros ahí, no lo hubiéramos hasta hundido más, porque hay hermanos especialistas en hundir a los que más necesitan. No lo detuvo en la barca, pero sí está para cuando se está hundiendo. No sé cómo te encuentres ahora. No sé cómo estés ahora, ni qué situación estés pasando. El amor de Dios es inexplicable. Si tú le pides perdón, no te detiene para que no haga las cosas, aunque te habla por su palabra y te advierte, y las consecuencias hay que pagarlas. Pero para levantarte y para perdonarte, ahí están sus brazos. No importa hasta dónde te encuentres, ni cuánto hayas dudado de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, hoy puede ser el día que Él te levante con su mano poderosa. Al igual que Pedro en el agua, al igual que el pródigo cuando regresó